días. En esta oportunidad, pues les hablaré sobre los temas vistos en el segundo trimestre de este año. Entonces, como primer tema tenemos las reglas de los de los nombres plurales. Entonces, como primera tenemos cuando el verbo termina en una consonante, pues le vamos a agregar ese. Por el ejemplo que tenemos acá, work, pues vamos a ponerle la S y termina en works. Como segundo tenemos cuando el verbo termina en E, igualmente le agregamos S. Por el ejemplo, light, pues lives. Como tercero tenemos cuando terminan CH, CHX, S y Z, le vamos a agregar ES. Como ejemplo, watch, pues watches. Como cuarto tenemos cuando termina una consonante y después una Y. Entonces ahí le agregamos IES. Como el ejemplo study, entonces quedaría studies. Y cuando termina con una vocal y una Y, pues, le agregamos solamente la S. Por el ejemplo acá está enjoy, pues va a quedar enjoys. Como es esto, es cuando termina una consonante y una O. Entonces la vamos a agregar S. Por el ejemplo héroe, bueno, hero y heroes. Séptimo, cuando termina una vocal más una O, le vamos a agregar S. Ejemplo, sues. Y como octavo, cuando termina en F o F, ahí cambiamos la F por una B y le ponemos ES, como aquí, FIP, waves. Queda. Como segundo tema, vamos a hablar de cómo podemos utilizar el T. Entonces, pues, como primero, nunca se puede usar con nombres propios, tampoco con nombres de países, de deportes y de comida. En los casos en los que los vamos a usar, primeras tenemos los números ordinarios. Acá con el ejemplo, pues el primero, el segundo, el tercero, pues así. También cuando algo es único en el mundo, por el ejemplo la luna, the moon. Cuando algo es único en un área particular, acá pues el ejemplo de la armada. Los adjetivos de un grupo de personas, pues el ejemplo de los colombianos. Nombres de áreas geográficas, como ejemplo tenemos el Amazonas. Instrumentos musicales, pues, la guitarra, décadas, los noventas, los superlativos, pues acá tenemos el más alto. Países cuyo nombre está en plural, pues acá por el ejemplo de las Filipinas. Y pues así. Como siguiente tenemos el uso del la y el an. Y pues básicamente el la se usa antes de una palabra que inicie con una consonante. Por el ejemplo aquí a car o a house. Y el lan se usa antes de una palabra que inicie con una vocal. Por el ejemplo, an apple y al uncle. Bueno, ahora vamos con el presente simple. Pues esto hay dos formas de hacerlo, que es con el to be o con otros verbos. Acá para una frase afirmativa, pues de primera se coloca el sujeto, después el verbo y después pues ya la acción. Por ejemplo, I am a teacher, she is a teacher. Y ya con otros verbos pues simplemente es el sujeto y pues la acción. I teach, o sea, yo enseño. Para una oración negativa es de la misma forma, sino que le agregamos el not, pues para ya volverla negativa. Por ejemplo, I'm not a teacher, she is, she is not a teacher. Y ya pues es con otros verbos, ahí simplemente pues es el verbo, el sujeto, el do que es la acción, la negativa pues la acción. Entonces I don't use a teacher. Después para una pregunta, hay dos formas de pregunta, que es la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Entonces para la pregunta abierta, vamos a utilizar primero pues el what, después el verbo, el sujeto y pues ya la profesión, la característica. Entonces, what is your profession y what is her profession ya en tercera persona. Y con otros verbos pues se utiliza solamente el do you do, no se maneja pues el verbo to. Y para la pregunta cerrada se coloca primero el ¿qué? El verbo to be, ahí se va el sujeto y pues ya la acción. Entonces, am I a teach y do you teach, pues ya es con otros verbos. Bueno,
como siguiente tema pues el how often, pues de la frecuencia con las que hacemos las cosas. Entonces pues hay diferentes formas de hacerlos, que es con la frecuencia o con el tiempo. Entonces pues, digamos cuando acá es pues para este caso se utiliza primero pues el número de veces, el tiempo en que se hace y el periodo. Entonces digamos acá podemos hacer un ejemplo de una vez al día. Entonces pues ese más que todo lo usamos es para cuántas veces hacemos una acción. En este time en que es a diario, semanalmente, mensualmente, anualmente, pues ya es como acciones que hacemos de vez en cuando. Por ejemplo, pues ir al médico, porque podemos utilizar que vamos anualmente al médico. Y con el every time, pues es como la misma forma, pero pues con el time period es una forma más sencilla de hacerlo. Y aquí pues ya con el every number y time period, entonces ahí es más como para especificar qué tan seguido hacemos una acción. Y ya cuando si queremos manejar la frecuencia, pues ahí dependiendo de qué tanto hagamos una acción, podemos escoger pues desde siempre o nunca, ocasionalmente, normalmente, usualmente, pues eso ya depende de cómo nosotros creamos esa acción. Entonces ya pues para un ejemplo acá, how often do you train? Entonces qué tan seguido entreno. Entonces si utilizamos el tiempo, pues lo podemos poner de esa forma. Yo entreno 4 veces a la semana. Y si lo hacemos con la frecuencia, puedo poner yo entreno usualmente. Entonces, pues así es como manejamos esto. Y ya como último tema, pues fueron los pronombres, que pues ya sabemos que hay 5 tipos. El primer tipo pues es el pronombre de sujeto, que pues es el que especifica pues quién es el que hace la acción. Entonces hay you, he, she, we, you, tú. Bueno, el siguiente es el pronombre de objeto, que es cuando nos referimos hacia una cosa o hacia un objeto. Después los pues, possessive adjectives, que es como la característica que le damos a una posesión pues, de que nosotros tenemos. Y ya después sigue possessive pronouns, que pues, es lo mismo, pero es cuando nos referimos a algo que es de nuestra propiedad, o sea, que nosotros lo poseemos. Por ejemplo, pues mi carro o sí, o algo así. Y ya como el último es el reflexive pronouns, que es cuando nos referimos a algo que va hacia nosotros mismos. Entonces, pues, por un ejemplo es que, sí, o sea, que algo es de mí mismo, o sea, que yo soy tal cosa o algo así. Entonces, que pues con eso utilizamos esos diferentes tipos de pronombres para esto. Y ya, pues bueno, muchas gracias. Eso fue todo lo que vimos en este trimestre. Y listo.